Sea cual sea la cuestión que subyace en el fondo de este libro problemático, no puede menos de ser de la primera fila y de alto valor excitante, más aún profundamente personal. Testimonio de ello es la época en la que surgió, a pesar de la cual surgió. La agitada época de las guerras franco-alemanas de los años 1870-1871, mientras los fragores de la batalla de Worth se extendían sobre Europa, ese hombre metibobundo y amante de enigmas al que le provocaba una suerte de paternidad de este libro, embebido en meditaciones y enigmas, y por consiguiente muy preocupado y despreocupado a la vez, ponía por escrito en un rincón de los Alpes su pensamiento sobre los griegos, el meollo del libro sorprendente y poco accesible del cual rinde cuentas este tardío prólogo o epílogo. Pasadas algunas semanas, todavía seguía bajo los muros de Metz, incapaz de desembarazarse de los interrogantes que él mismo había suscitado en torno a la presunta serenidad de los griegos y el arte griego. Interrogantes que siguieron asediándole hasta que finalmente, en este mes de profunda tensión, en el cual se discutía en Versalles acerca de un tratado de paz, también terminó alcanzando la paz consigo mismo. De este modo, mientras se curaba lentamente de la enfermedad contraída en el campo de batalla, terminó constatando en sí mismo la existencia de el nacimiento de la tragedia a partir del espíritu de la música. De la música, música y tragedia, griegos y música de tragedia, los griegos y la obra del arte del pesimismo, los griegos, el tipo más logrado del hombre hasta la fecha, el más bello, el más envidiado y el que más seduce a vivir. ¿Cómo? ¿Fueron precisamente ellos los que tuvieron necesidad de la tragedia y más aún del arte? ¿Qué fin tenía, pues, el arte griego? Dicho esto, puede adivinarse en qué lugar se colocaba el gran signo de interrogación acerca del valor de la existencia. ¿Es pesimismo necesariamente un signo de decadencia, de degeneración, de fracaso, de instintos cansados y debilitados, como ya fue en los imperios indios, y como parece a todas luces en todos nosotros los hombres modernos y europeos? ¿Existe un pesimismo propio de la fortaleza, una predisposición intelectual a la dureza, al horror, al mal, al desecho enigmático de existir, que hunde sus raíces en la salud desbordante? ¿En qué existencia plena? ¿Existe tal vez un sufrimiento derivado de ese mismo exceso de plenitud? ¿Una valentía experimental intrínseca a la mirada más acertada, esa misma que exige lo terrible como enemigo? Al digno enemigo con el que uno mide sus fuerzas y gracias al cual aprende a saber lo que es el miedo. ¿Qué significado posee, junto en la mejor época de las épocas, de las más poderosas y más valiente de los griegos, el mito trágico? ¿Y el fenómeno monstruoso de lo dionísico? ¿Cuál es el significado de esa tragedia nacida de sus entrañas y paralelamente de aquello que causó su muerte? El socratismo, de la moral, la dialéctica, la autosuficiencia y la serenidad del hombre teórico. ¿Cómo? ¿Acaso este socratismo no podría ser precisamente un signo de decadencia, de cansancio, de enfermedad, de instintos en proceso de descomposición anárquica? Y la serenidad helénica, tan idiosincrática en la antigüedad tardía, ¿no sería un crepúsculo? ¿Acaso la voluntad epicúrea contra el pesimismo no sería más que la precaución del que sufre? Y por lo que respecta a la ciencia como tal, nuestra ciencia, sí. ¿Qué significado tendría en general vista como síntomas de la vida toda ciencia? ¿Para qué? O peor aún, ¿de dónde procede toda ciencia? ¿Cómo? ¿Acaso el científico no es otra cosa que miedo?
una huida del pesimismo, un sutil modo de defenderse de la verdad, y hablando moralmente, algo así como una cobardía y una insinceridad, hablando inmoralmente una astucia. Oh, Sócrates, Sócrates, ¿fue quizá este tu secreto? Oh, irónico misterioso, ¿tal vez fue esta tu ironía?